Bueno, muy bien, 50 minutos pasaron de la hora 19 en toda la República Argentina. Pablo Benítez Jacot, les decía, es presidente de la Fundación Progreso y Libertad, es magíster en Economía. Bueno, en torno al plano político, al ámbito político, es una persona muy estudiosa en relación tanto al plano internacional, nacional como regional, y es un placer que en estos momentos estemos en contacto telefónico con él. Escribió un artículo extraordinario en el Cronista Comercial que se ha publicado, si mal no recuerdo, en el día de ayer. Ahora Pablo nos va a aclarar y va a echar luz sobre este tema. ¿Cómo estás, Pablo, querido? Bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? Gustazo saludarte. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por la paciencia y por el contacto. Pablo, ¿podés hacer hincapié en el artículo? Bueno, hacés foco en Vaca Muerta. Sí, el artículo al cual te referís es un artículo que salió publicado en el Cronista Comercial en el suplemento Infraestructura el jueves, si mal no recuerdo. El título del mismo hace referencia a Vaca Muerta, riesgo argentino, que sería un entrecomillado, me refiero al riesgo país, sí, de inversiones, sí, donde trato de hacer un análisis estratégico, es decir, de largo plazo, para entender de qué se trata esto de Vaca Muerta y cuál es la potencialidad y cuáles son las debilidades que tiene. Ahora, para hablar de Vaca Muerta, saliendo... Una suerte de foda. Claro, una suerte de foda, lo has dicho muy bien, querido amigo. Una suerte de foda, porque generalmente cuando se habla de un activo como Vaca Muerta, es un activo, digamos, energético de características globales. Vos sabés que a nosotros que nos gusta hablar tanto y que nos gusta porque lo sentimos, lo creemos, de las bondades del capitalismo, Vaca Muerta, la posibilidad de Vaca Muerta es parte de una revolución tecnológica, que básicamente fue liderada en su momento hace 20 años por las petroleras norteamericanas, los institutos, digamos, científicos que se creaban alrededor de la investigación, ciencia, tecnología aplicada al oil and gas, etcétera, que permitió una tecnología y permitió extraer este tipo de hidrocarburos, este tipo de gas, que con características muy diferentes a lo que eran los pozos convencionales. Es decir, Vaca Muerta se posiciona ante el mundo, digamos, por una cuestión, o ante la geopolítica hidrocarburífera mundial, gracias a la revolución tecnológica que permite tener esta tecnología. Y esta tecnología es la que posiciona el yacimiento de la provincia, que está en su gran mayoría en la provincia de Neuquén, ante una oportunidad única global. Porque no solo aparece la tecnología, sino que aparece algo muy importante, la demanda global ante un mundo que empieza a demandar nuevamente productos que están de este lado del mundo. Yo te cuento la película porque es importante entender esto. Tenemos en el largo plazo, y por eso siempre es bueno hablar de la película, de la estrategia, ¿no? La estrategia no es la táctica, esto que dice, ¿qué hacemos en el momento? La política más agonal, digamos, de lucha local. La estrategia es decir, ¿qué hacemos acá 20 años con esto? ¿Qué hacemos acá 30 años con esto? Entonces vos tenés en el horizonte, en este FODA, tenés una demanda energética de parte del sudeste asiático en forma creciente, que está, digamos, ya se ha comenzado hace décadas, pero que es cada vez más creciente y más demandante, más voraz. Y por el otro lado tenés un fenómeno como la guerra rusa-ucraniana, donde la Agencia Internacional de Energía le recomienda a la Unión Europea que empiece a diversificar enormemente su matriz para salir de la dependencia rusa. Y entre eso le dice, bueno, miren, empiecen a poner el foco en la diversidad de proveedores, no cometan el error de encajarse con Rusia como en su momento, y empiecen a hacer conexiones con otros puntos geopolíticos, hidrocarburíferos, energéticos, que puedan posicionarse y proveer de lo que es el gas natural licuado en nuestro momento, en nuestro caso, perdón. Sí, en nuestro caso. Ahora, en nuestro caso, a lo que yo digo es, la oportunidad global está. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la debilidad en este FOGA como estamos haciendo acá y estamos charlando? La famosa inversión extranjera directa. A ver, mal que le pese al populismo local, Vaca Muerta, como te decía, es un activo de capitalismo, digamos, que necesita capitalismo intensivo. Es decir, necesita mucha inversión extranjera directa. Es un fenómeno propio de las empresas transnacionales. ¿Ok? Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando vos tomás lo que las diferentes consultoras globales de energía, muy diferentes, o sea, de distinta extracción, empiezan a decir, miren,
para que realmente Vaca Muerta no se quede en ese 7% y se lo pueda aprovechar, porque esto, recordemos, en este FOA que estamos haciendo, tenés un horizonte donde el mundo tiende hacia la transición energética, ¿okay? O sea, vos no podés estar acá esperando la carroza 70 años, tenés que aprovecharlo por ahora supuesto. y activarlo en este tiempo. El petróleo hay que darle, digamos, rienda suelta a la extracción y a la exportación urgente, porque digamos, el producto de la transición, que también lo tenemos, es el gas. Claro, que pues, principalmente ahí, ese es la gran, digamos, el gran commodity estrella donde la región o Argentina puede sacar ventaja siempre. El problema no es el subsuelo, el problema son las reglas de juego de arriba, claro, de la superficie, claro, que son repelentes. Es el mismo argentino lo que yo marco ahí, porque vos decís, el Oxford, Instituto de Estudios Energéticos, la parte de Oxford, dice, se necesitan 50.800 millones de dólares para potenciarlo, digamos, plenamente. El Instituto Económico de Análisis Financiero en torno a, digamos, a temas energéticos de economía dice, se necesitan de acá aproximadamente entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. José Luis Sureda, nosotros hace tiempo hicimos un Zoom hace unos años, y en las entrevistas se lo puede decir, dice, bueno, para proveer de gas natural licuado, los gasoductos, la planta de licuefacción, etcétera, más, y los barcos que te van a proveer para ese lado, y el cálculo más o menos da lo mismo, da 25.000 millones de dólares. Entonces, vos cuando ves la inversión extranjera que viene llegando, aproximadamente en el mejor de los casos es 4.500 millones de dólares para no convencionales, es decir, lo que se llama upstream, exploración, sí, producción, operación, perforación. Bueno, pero es la nada misma, Pablo. Una migaja, no existe. Es decir, no existe la inversión extranjera suficiente para eso. Entonces, ¿y por qué en un mundo, y acá vemos la película, para hacerlo más ameno, vemos la película, ¿hay problema de liquidez en el mundo en inversión extranjera? Para nada. Al contrario, de los 20 años asistimos a un mundo extremadamente líquido en el sentido de plata. Y solo en Latinoamérica en los últimos 20 años hay dos fenómenos de donde las inversiones han estancado, que son Argentina y ¿cuál puede ser el otro? Venezuela. Venezuela. Entonces, las reglas de juego de Argentina son repelentes de inversión extranjera directa. Mientras vos ves, por ejemplo, vos lo vas a notar si googleás, ya que estamos con esto de googlear. Se puso un poco... No, ¿te enteraste lo que pasó con el tema del famoso googleo? Permitime el neologismo. Sí. Lo que ocurrió fue que Sergio Massa en todo momento le decía, se expresaba para con los televidentes, decía, bueno, googleen Milei tal cosa, googleen Milei tal otra. Bueno, se descubrió que Unión por la Patria puso una fortuna, que imagino que es dinero del erario público, en Google, donde cuando vos ingresabas, decía, pregúntenle a Milei tal cosa, directamente aparecía y aparecía también precisamente el auspicio, el dinero que había puesto Unión por la Patria para que, bueno, aquellos curiosos googlearan e iban directamente a Milei como lo determinaba Massa. Es toda una, digamos, campaña publicitaria. Publicitaria. Bueno, esas son en las cosas que está distraído, de los voluntarismos, en estas cosas que está distraído el gobierno, en utilizar, digamos, dineros públicos para semejantes chantadas y sin ni siquiera poder explicar muchas cosas. ¿Qué hacen a esto que estamos hablando también? Porque las distracciones del gobierno donde ponen las energías son en estas locuras, ¿no? En estas demencias. Total. Y en poner el acento en derribar o en derretir los inconvenientes para el capital global. Entonces, y la verdad que es parte, bueno, de un debate donde tiene mucho que explicar, nos encontramos con estas cosas. Pero volviendo, ¿no?, al asunto que estábamos hablando, vos fíjate que en un contexto global de enorme liquidez, a veces es bueno... Te estoy perdiendo, Pablito. Hay malas...
A ver, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escucho. Ahí está, perfecto. Sí, te decía, creo cuando fue en la Expo Oil and Gas del año pasado que vino el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Mark Stanley, que bueno, los embajadores obviamente con toda la diplomacia y toda la simpatía siempre dejan unas recomendaciones. Generalmente en estas cosas, con la mano y con toda la simpatía, cuando uno se las dice, como en tu caso como comunicador, en mi caso acá contigo o escribiendo y mucha gente amiga que conocemos, siempre quedamos antipáticos, ¿no? Pero de repente viene Mark Stanley y le dice lo mismo. Yo tenía anotado las recomendaciones para que Vaca Muerta funcione: libre acceso de divisas y posibilidad de repatriación de capitales, marco regulatorio y fiscal estable, precios de mercado en gas y petróleo, ¿no? Estas cosas que los 20.000 tipos de cambio que tenemos y demás, mejoras en infraestructura y ducto. Ahora, cuando uno le dice, no la gasten en esto, entre otras tantas cosas como las que marcaste, hay que gastarle en infraestructura, porque tenemos cuello de botella, no se podría sacar nunca el potencial en caso de que funcionase, y hay una maraña impositiva de 20.000 tipos de cambios y demás, se lo toman mal, pero cuando Stanley se lo dice, obviamente no se enojan tanto y hacen muy bien en no enojarse. No, eso desde ya. Pero Stanley, lo que funciona en Texas, pero Stanley, en Alberta, en el mundo. Pero Stanley lo que precisamente está destacando es un plan. Es un plan de acción, claro, que si lo llevaran adelante, bueno, la Argentina, hoy por hoy, Vaca Muerta ni hablar, pero estaríamos posicionados en un lugar muy, muy distinto. No perderíamos las oportunidades que perdemos y que perdimos, y hasta no hace mucho tiempo, con el tema, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, y bueno, tantos otros hechos que tienen que ver ya con una cuestión de inseguridad jurídica, con cuestiones endógenas, no exógenas, con este tema que, bueno, poco menos que no se le puede girar dividendos a las casas matrices, una locura total, como para que vengan inversiones. Se necesitan 50.000 millones, entre 25.000 y 50.000 millones de dólares para extraer el gas no convencional, y resulta que te encontrás con inversiones de 4.500 millones de dólares, que vos decís, bueno, estos tipos van muy de a poco, y bueno, y mientras tanto es el mientras tanto, ¿no es cierto? Sí, exactamente, porque incluso, además, las recomendaciones de Stanley coinciden con los análisis que hace el Instituto Fraser, que dice, ¿cuáles son del 85% de las jurisdicciones globales de energía, donde es la importancia, donde están las 53 reservas mundiales de energía, etcétera? Dice, ¿cuáles son las 10 primeras jurisdicciones más atractivas? Y te encontrás que las 10 primeras son los 10 estados de los Estados Unidos de Norteamérica: Texas, Dakota del Norte, Oklahoma, me puedo estar olvidando algunos cuantos, pero es lo que te está diciendo Stanley: muchachos, copien el sistema de instituciones de Norteamérica, del capitalismo avanzado, instituciones de libertad económica, claro, generan actividad empresaria, generan elevado volumen de inversiones, elevada productividad, y atraen en otra enorme cantidad de inversiones. Pero convengamos que son obviedades, Pablo. Terminan siendo obviedades en el mundo, pero una las tiene que repetir porque acá todavía estamos con cierta cantinela o queremos encontrar las alternativas a cosas que siempre estamos experimentando. Vos decís muy bien, Silvio, en que son obviedades. Pero cuando tanto vos o yo, cuando nos encontramos en algún debate, nunca debatimos. En Argentina no se debate lo obvio hace rato, ha perdido el sentido común. Uh-huh. Y ha perdido la capacidad de parámetro con un mundo con el que podés acceder inmediatamente a lo que se está haciendo afuera. Entonces, todas estas recomendaciones, todo lo que uno junta, es lo que hace avanzar el mundo. Pero vos fíjate, ¿cómo puede ser que sigan inventando 20.000 tipos de cambios múltiples, 20.000, sigan con la existencia de precios cuidados, una vergüenza. Vos sabés que, yo, saliendo un poco del tema, pero no del tema económico, en mis clases siempre tengo un listado del diario La Nación del 74 de la lista de precios cuidados del tercer gobierno de Perón, y me encuentro con cosas insólitas como por ejemplo, lo busco, dice lampazo, lata de sardina, pizza de mozzarella, precios congelados. Eso terminó en una inflación del 500%, el Rodrigazo. No se cuidaron lo mismo que ahora, digamos, la parte fiscal ni monetaria, terminaron con un déficit del 12%.
Y acá siempre le quieren encontrar la vuelta con algo, ¿no? La han querido hacer de todos los ángulos. Y nunca le han podido encontrar la vuelta porque eso no funciona. Entonces, Sí, Pablo, te escucho. las inflaciones altas son un fenómeno más que nada de mitad del siglo XX. ¿Ahí me escuchás? ¿Sí? Sí, ahí perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí. Te decía, y te cierro esto. Las inflaciones altas son un fenómeno del siglo XX en el mundo que funciona, excepto la barra brava del mundo, que quiere probar otra cosa de Argentina. Tenemos la incapacidad de no aprendemos. Y la gente tampoco, lamentablemente, en gran parte, conecta la relación entre ciertas políticas y ciertas consecuencias. Totalmente. Si no, no podría ser que un ministro de Economía del 140% para 200 tenga alguna posibilidad, chance de ser presidente nuevamente. Pablo, querido, te agradezco infinitamente este contacto esclarecedor y te felicito por el artículo porque realmente es altamente recomendable y extraordinario. Un placer, Silvio, charlar contigo, con el equipo. Bueno, un abrazo grande. Bueno, gracias por el interés, como siempre. Por favor, al contrario. Gracias, Pablito, gracias. Lo escuchabas a Pablo Benítez Jacot,